Chapter 2346. A Weapon of Mass Destruction, P-Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Anfei nunca había subestimado el Gran Dao del tiempo. De hecho, incluso su Gran Dao del tiempo, que no era muy fuerte, lo había salvado innumerables veces. Por lo tanto, mostró un gran interés en el uso del Gran Dao del tiempo mostrado por Tianran. Por ejemplo, Anfei imitó a Tianran para usar el poder del tiempo y evitar que Tianran usara el desplazamiento del tiempo. Entonces, innumerables marcas de puño estallaron, tratando de ver cómo Tianran lidiaría con ellas. Sin embargo, con un toque del dedo de Tianran, el tiempo se detuvo. Solo Anfei, que estaba envuelto por las runas del Dao del tiempo, no se vio afectado. Las marcas de sus puños se detuvieron en el vacío. Ese no debería ser el caso. Ella puede congelar el tiempo, así que yo debería poder cancelar la congelación del tiempo. Como no me afecta la congelación del tiempo, debería haber varias formas de romperla. Puedo adjuntar runas del Dao del tiempo a mi ataque o convertir este lugar en mi propio dominio. Anfei ya tenía un plan en mente. Cuando golpeó el siguiente puño, las runas del Dao del tiempo cubrieron la marca del puño. Tianran sonrió con desdén. ¿Cómo puedes usarlo tan fácilmente? No sabes nada sobre el tiempo. Anfei no se avergonzaba de que se burlaran de él. Después de todo, él no había estudiado este Dao en primer lugar, y era difícil caminar por el Gran Dao del tiempo. Su primera marca, que estaba cubierta por sus runas del Dao del tiempo, fue sellada por otra masa de runas del Dao del tiempo y luego explotó en el vacío. Anfei lo encontró extraño. ¿Por qué las runas del Dao del tiempo de la otra parte podían sellar sus runas del Dao del tiempo? Aunque el Gran Dao era el mismo, la frecuencia de la explosión del tiempo era diferente, ¿verdad? Mierda, ¿ha visto a través de la naturaleza de mis runas del Dao del tiempo? Anfei no pudo evitar tener esa idea, pero no se desanimó. Esto se debió a que sintió que había un límite para el uso de las runas del Dao del tiempo. Desplazamiento del tiempo, flujo del tiempo, inversión del tiempo, congelamiento del tiempo. Todo se basaba en los pensamientos y el dominio del Gran Dao del tiempo. Por supuesto, los pensamientos también se basaban en la comprensión del Gran Dao del tiempo. Anfei aún carecía de comprensión del Gran Dao del tiempo, pero tenía muchas ideas avanzadas al respecto que aún no había implementado. Por ejemplo, al ver que sus ataques no podían dañar a Tianran, Anfei frunció el ceño. El poder caótico del tiempo que agregó en su primera marca era un poder desordenado del tiempo, es decir, un poder caótico del tiempo que fluía en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo podría capturar la frecuencia de su Gran Dao del tiempo? Pensando en eso, Anfei lanzó un ataque nuevamente y el tiempo a su alrededor se volvió caótico. Pero esta vez, a diferencia del tiempo caótico que Anfei creó hace un momento, provocó un fuerte impacto espacial. Tianran gritó. No sabes nada sobre el Gran Dao del tiempo. No lo uses al azar. El poder caótico del tiempo requiere un portador extraordinario. Pero en el momento siguiente, el vacío alrededor de Anfei explotó y de repente apareció una tormenta, pero Anfei aún así golpeó. En medio de la tormenta del vacío, Anfei se mantuvo firme como una montaña. El poder de la tormenta no pudo sacudirlo en absoluto. El tiempo que parecía caótico se transformó en un ciclo extraño. Todo el poder caótico del tiempo fue absorbido por este ciclo temporal inexplicable. Por lo tanto, no importa cuán caótico fuera el entorno de Anfei, él estaba a salvo. Incluso el anciano y el joven quedaron sorprendidos. El hombre se sorprendió. ¿Es este el ciclo del tiempo? ¿Cómo puede crear el poder del ciclo del tiempo ahora? El anciano frunció el ceño levemente y reflexionó un momento. No, esto no es un ciclo de tiempo. Es una frecuencia de ciclo de tiempo. ¿Eh? El joven se quedó estupefacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no lo entendía? ¿Eh? El anciano dijo. Todos han aprendido esta técnica. No es un ciclo de tiempo, sino la cuantificación del tiempo. Deben recordar que el templo del vacío tiene una gran técnica. Al cuantificar las runas del Dao del tiempo, uno puede construir un ataque de tiempo con 10 unidades de tiempo que solo él puede usar y nadie más puede descifrar. Sin embargo, este es un tiempo caótico. El joven frunció el ceño. Sí, pero ¿cómo puede usar esa técnica de esta manera? Lógicamente hablando, el flujo del tiempo en esta frecuencia causará caos. ¿Por qué no se ve afectado en absoluto? El poder del tiempo no puede hacerle ningún daño. El anciano dijo. Mientras siga una determinada frecuencia, no se verá afectado por el caos.
La frecuencia del tiempo que encontró no incluye el tiempo actual en absoluto, pero en el momento en que estallaron las runas del Dao del tiempo, creó el ciclo de conexión de la cabeza y la cola, es como un círculo. ¿Un círculo? El joven estaba confundido, pero el anciano exclamó: genio, es realmente un talento celestial incomparable. Puedo garantizar que lo comprendió. Justo ahora, Tianran capturó sus runas del Dao del tiempo, lo cual él notó. Por lo tanto, reaccionó de inmediato. Quizás al principio, quería usar el tiempo caótico desordenado para resistir a Tianran. Pero luego, descubrió que podía crear la frecuencia de las runas del Dao del tiempo. Luego, inmediatamente encontró una frecuencia inversa del tiempo casi perfecta. De hecho, tal como pensaba el anciano, An Fei encontró una frecuencia única, que era el legendario Pi. La intención original de An Fei era encontrar una frecuencia temporal que Tianran no pudiera imitar. Esto se debía a que los métodos de Tianran eran extraños. ¿Qué pasaría si la frecuencia que encontró no fuera complicada y la otra parte la descifrara accidentalmente? Por lo tanto, pensó en el infinito Pi. Pero después de realizar esta frecuencia, An Fei descubrió que sucedía algo extraño. Es decir, descubrió que el poder caótico del tiempo no le hacía ningún daño, sino que, en realidad, daba origen a un ciclo de poder inexplicable. ¿Qué tan misterioso fue este ciclo de poder? Por ejemplo, el puñetazo que An Fei lanzó hace un momento fue cortado en pedazos por la espada del tiempo de Tianran. Sin embargo, en el momento siguiente, la marca del puño destrozado se condensó nuevamente y continuó atacando a Tianran. El tiempo se congela. Tianran desató apresuradamente el poder de la restricción de tiempo, pero el golpe de An Fei no estuvo limitado por este poder en absoluto, porque la frecuencia de tiempo adjunta a este golpe atravesó la frecuencia de tiempo de Tianran. No fue solo eso. Tianran quería desplazar el tiempo para separar el golpe de An Fei, pero el poder del desplazamiento fue destruido por este golpe tan pronto como estalló. Tianran se sorprendió. Esta persona era claramente un novato que no tenía un conocimiento profundo del gran Dao del tiempo. ¿Por qué de repente lanzó un puñetazo que ella no pudo contener en absoluto? ¿Por qué las runas del Dao del tiempo que lanzó An Fei pudieron reensamblarse después de que se rompieron? Al final, Tianran activó las runas del Dao del tiempo frente a ella y las hizo explotar al mismo tiempo después de tocar el puñetazo de An Fei. Esta vez, el puñetazo que An Fei desató pareció intentar recomponerse, pero fue aniquilado antes de que pudiera recomponerse. La escena en la que la marca del puño volvió a aparecer sorprendió a Tianran, al anciano y al joven. Un puñetazo casual había roto las muchas y excelentes técnicas de tiempo de Tianran al mismo tiempo. ¿Qué tipo de frecuencia de tiempo mágica había encontrado An Fei? Estaban sorprendidos, pero An Fei entendió por qué este golpe no podía recombinarse. Era porque no había una técnica absolutamente perfecta en el mundo, ni tampoco una frecuencia absolutamente perfecta. Pi no tenía fin. Solo lo había corregido hasta la milésima decimal. No era malo que pudiera causar tal poder destructivo. De hecho, incluso si corrigiera el decimal número 10.000, o incluso el decimal número 100.000, el efecto podría no ser mucho mejor que ahora. Probablemente solo duraría 2 rondas más y reuniría el doble de lo que es ahora. La razón principal seguía siendo su propia fuerza. 1. La razón por la que Tianran y los otros dos no lo comprendieron fue que las cosas con las que entraron en contacto eran muy profundas, por lo que no sabían algunas cosas muy simples. Por ejemplo, no sabían el número pi. Cuanto más complicada era una cosa, más sencilla resultaba. Por eso, parecía natural que An Fei ganara. En ese momento, An Fei sonrió de repente y dijo: bueno. ¿Tienes algún otro método? Los ojos de Tianran se volvieron fríos. No seas presumido. Con eso, una espada del tiempo apareció frente a Tianran. An Fei pensó para sí mismo: ¿qué más tienes? Cuando la espada se dirigió hacia él, An Fei estaba a punto de bloquearla, pero desapareció. ¿Eh? An Fei estaba desconcertado. Esta espada había desaparecido por completo. No tenía sentido. Pero en ese momento, un dominio de espada del tiempo estalló alrededor de An Fei, y espadas del tiempo dispararon hacia An Fei. An Fei no pudo evitar decir: oye, ya se ha utilizado este truco. ¿Hay alguno nuevo? An Fei arrojó un mar de cuchillos con indiferencia. Ninguna espada del tiempo del llamado dominio de la espada del tiempo pudo tocarlo. Zumbido. Justo cuando An Fei estaba a punto de seguir clamando, de repente, una espada del tiempo apareció frente a él. Era la que había desaparecido antes. Esta espada apareció de repente.
Incluso su percepción del peligro apareció en el momento en que apareció la espada. Si fuera una persona común y corriente, habría sido cortado por esta espada porque no pudo bloquear ni esquivar a tiempo. Robar. An Fei robó el poder de la espada del tiempo nuevamente. Efectivamente, no podía subestimar a la gente del Templo del Tiempo. ¿Qué fue este movimiento? La espada que desapareció hace un momento salió un momento después. Si viniera del río del tiempo, definitivamente podría verla. Sin embargo, no había movimiento en el río del tiempo en este momento. Fue como si esta espada hubiera saltado por un período de tiempo de la nada. El corazón de An Fei dio un vuelco. Esta era una técnica superpoderosa. Si aprendía esta técnica, junto con la frecuencia de pi que acababa de comprender, sería casi imposible defenderse de su ataque. Por lo tanto, An Fei lo agarró nuevamente sin dudarlo, robando directamente el Gran Dao de Tianran. A diferencia de Yi Qianxin, Tianran no tenía la capacidad de esquivar su robo en un instante. Por lo tanto, cuando esta espada apareció en la mano de An Fei, Tianran de repente olvidó cómo usar el Gran Dao del tiempo. Ella estaba horrorizada. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no puedo sentir el Gran Dao del tiempo? An Fei agitó casualmente la espada de Tianran y abrió el dominio de la espada del tiempo, diciendo casualmente: lo sellé temporalmente. Se recuperará en un rato. Incluso el anciano no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Sello? ¿De dónde vino el poder de sellado? ¿Por qué no lo sentí? Chapter 2347. Competition Disclosed. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations finalmente, el anciano dijo: está bien, Tianran, detente. Has perdido. El anciano dijo: pequeño amigo An Fei, por favor quita el sello. An Fei sonrió con indiferencia. Mi sello no se puede quitar, pero hay un límite de tiempo. Se recuperará en un momento. De hecho, An Fei estaba experimentando ahora el Gran Dao del tiempo de Tianran. Al instante, muchos pensamientos y comprensiones sobre el Gran Dao del tiempo aparecieron en su mente. Muchas preguntas que no entendía en el pasado de repente encontraron respuesta. Debido a que An Fei también tomó el Gran Dao del tiempo, no necesitó usar el puente de piedra de jade verde para crear algo de la nada. Mientras se apoderara del Gran Dao de Tianran, podría comprenderlo de alguna manera. Por supuesto, antes de que Tianran recuperara su Gran Dao, An Fei definitivamente no eliminaría el poder de robo. Todavía tenía que comprenderlo. No fue hasta 100 segundos después que An Fei comprendió que el poder que Tianran acababa de mostrar se llamaba salto en el tiempo. Como su nombre lo indica, se trataba de una gran técnica del tiempo que permitía saltarse un período de tiempo. Sonaba un poco inexplicable, pero el Gran Dao del espacio tenía una gran teletransportación del vacío y un salto espacial. ¿Por qué no podía haber un salto temporal? Aproximadamente 220 segundos después, Tianran recuperó de repente todo su conocimiento del Gran Dao del tiempo. Solo entonces exhaló un largo suspiro de alivio, pensando que el sello debía haberse levantado. En ese momento, An Fei sonrió. Está bien, ya que el sello fue removido, puedes regresar. El anciano activó una bola de cristal y abrió una puerta. Todos entraron y aparecieron nuevamente en la casa de la profecía. Tianran resopló. No tenía nada que decir desde que había perdido, pero aún no le agradaba una persona como An Fei. Era demasiado arrogante como para despreciar siquiera el templo del tiempo. Esta vez, An Fei no se sentó de nuevo. Dijo con una sonrisa: después de este entrenamiento, me di cuenta aún más profundamente de que el camino de tu templo del tiempo es demasiado estrecho. Aunque eres muy bueno en el uso del Gran Dao del tiempo, confías demasiado en el Gran Dao del tiempo. Yo soy diferente. Estoy caminando por muchos grandes daos al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy caminando por el camino de la invencibilidad. ¿Alguien de tu templo del tiempo lo ha tomado? Supongo que a lo largo de la historia, nadie del templo del tiempo ha tomado este camino. Después de eso, An Fei hizo un gesto con la mano y salió por la puerta. Dijo: mi acuerdo con Moki se ha cumplido. En cuanto a la prueba, no es necesaria. Bueno, creo que el templo del tiempo no quemará el puente después de cruzarlo. Después de que An Fei se fue, Tianran gritó un par de veces: ¿por qué es tan arrogante? Es solo que no puedo vencerlo. No es como si nuestro templo del tiempo fuera así. ¿Qué hay de malo en recorrer el camino de la invencibilidad? ¿Quién se cree que es? ¿Cómo sabe que nadie de nuestro templo del tiempo ha recorrido el camino de la invencibilidad? Sin embargo, el anciano negó levemente con la cabeza. Tiene razón. En la historia del templo del tiempo, nadie se ha embarcado jamás en el camino de la invencibilidad. ¿Eh?
¿Por qué? Tianran y el joven se sorprendieron. Aunque el camino de la invencibilidad era poco común, ¿cómo era posible que nadie en todo el templo del tiempo lo hubiera recorrido en los incontables años de historia? El anciano dijo, porque el camino de la invencibilidad siempre ha sido incompatible con nuestro templo del tiempo. El camino de la invencibilidad puede entenderse como lucha. Es una voluntad extremadamente aterradora. Y nuestro templo del tiempo es el mejor en el aprendizaje. El camino de la invencibilidad no se puede aprender. El joven preguntó, Anciano Guo, ¿lo dejamos ir así como así? El anciano guardó silencio por un momento. Él y Moki son amigos. Piensa en una forma de informar a Moki sobre este asunto y ve si podemos persuadirlo a través de Moki. Si el templo del tiempo tiene un genio poco convencional como él que no solo camina por el gran Dao del tiempo, podría aparecer un nuevo camino. Tianran, Anciano Guo, ¿esta persona es confiable? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Por qué Moki no dijo nada al respecto? El anciano dijo, si ella nos lo dice, ¿crees que él seguirá tratando a Moki como su amigo? Incluso podrían convertirse en enemigos por esto. Tianran murmuró, ¿nuestro templo del tiempo le tiene miedo? El anciano dijo, no es una cuestión de si le tenemos miedo o no. Es solo una cuestión de si existe una necesidad. Dado que Moki puede dejarlo venir, significa que Moki quiere que le echemos un vistazo. Esto también significa que Moki tiene cierta comprensión de él. De lo contrario, ¿por qué lo dejaría venir? ¿Por qué querría absorberlo en el templo del tiempo? Un mes y medio después, en el patio donde vivía Anfei, estaba acostado en un sillón reclinable, cerrando los ojos y descansando, leyendo la información que Neza acababa de sincronizar con él en su mente. Al frente del equipo de la ciudad de los errantes estaba Duan Qingxi, un conocido de Anfei. En la memoria de Neza, Anfei había visto a los otros dos de los 4 generales divinos de la ciudad de los errantes. Pero hasta ahora, Anfei solo había tenido interacciones con Xingyu y Duan Qingxi. En ese momento, Duan Qingxi convocó a Neza y a los demás y dijo, las recompensas de la dinastía capital divina por esta competencia de 10,000 años son excepcionalmente generosas. Los 10 primeros serán recompensados con armas divinas, así como con origen mundial, tierra amarilla mística y recursos. Por supuesto, cuanto más alto sea su ranking, más abundantes serán las recompensas, mejor. Incluso los 10 primeros hasta el centenar serán recompensados con tesoros bizarros de ultra calidad de Sea Kelling, origen mundial, tierra amarilla mística y recursos. Sin embargo, no espero que obtengan esas recompensas. Si no pueden vencer a sus oponentes, simplemente abandonen. Incluso si solo miran toda la competencia, se beneficiarán enormemente. Alguien dijo, ya estamos aquí. ¿Por qué no lo intentamos? Duan Qingxi dijo, este mundo no es justo. Hay innumerables talentos celestiales en el reino divino del Mar del Este. Aunque puedes ingresar a los rangos más altos de la ciudad de los errantes, es difícil decirlo en el reino divino del Mar del Este. La competencia se basa en la premisa de que estás vivo. Si ni siquiera puedes estar vivo, ¿por qué estás luchando? Después de eso, Duan Qingxi miró a Neza, pero luego ella giró la cabeza. ¡Qué lástima! Si el verdadero cuerpo de Neza todavía estuviera en el reino del establecimiento del mar, podría competir por los 10 primeros. Del otro lado, Zhang Daqian se convirtió en Ye Fengliu y Li Shenao estaba charlando con él. Hermano Fengliu, he oído una noticia, se dice que habrá una eliminatoria antes de que comience la competición de los 10.000 años. Es un desafío grupal a gran escala. En cada ronda, la mitad de las personas serán eliminadas. Hay un total de 3 rondas. El corazón de Anfei dio un vuelco. Esto era interesante. Dios sabía de dónde había sacado esa información ese gordo. Incluso se enteró del clasificatorio. Anfei preguntó, ¿calificador? ¿Cuál es la regla? Li Shenao dijo en voz baja, hermano Fengliu, no lo sé. Sin embargo, sé que una de las 3 rondas de la clasificación permite batallas de vida o muerte. ¿Sabes lo que eso significa? Significa peligro de muerte, hermano Fengliu, soy el más cercano a ti en nuestro primer escuadrón. Hermano Fengliu, dame una mano cuando esté en peligro. Dicho esto, Li Shenao colocó una concha estelar en las manos de Anfei. Dios sabía cuántos recursos le había dado su padre, Li Dakai, antes de que viniera. Considerando la personalidad de este tipo, daba un poco de miedo que no hubiera regalado todos los recursos en 50 años en el desierto. Anfei preguntó, ¿qué dijo Bai Ranran? ¿Eh? Li Shenao dijo inmediatamente. Definitivamente fui a verte primero.
Al ver la mirada de An Fei, Li Shenao sonrió de inmediato y dijo. El capitán dijo que en una situación así, sería mejor que lucháramos en equipo. Pero si las reglas no permiten las batallas en equipo, solo podemos confiar en nosotros mismos. An Fei miró a Li Shenao con indiferencia. ¿Crees que las reglas permiten batallas en equipo? Li Shenao dijo. No lo creo. Lógicamente hablando, definitivamente no habrá una batalla de vida o muerte en la primera ronda. Demasiadas personas tienen que ser eliminadas en la primera ronda. Si luchamos en una batalla por equipos, habrá muchas personas que están aquí solo para completar los números. En la segunda ronda, creo que muchas personas pueden elegir batallas por equipos después de la primera ronda, pero supongo que tampoco habrá batallas de vida o muerte en la segunda ronda. Esto se debe a que la segunda ronda está destinada a elegir equipos de élite, y los fuertes tendrán menos probabilidades de ser eliminados bajo la protección del equipo. Por lo tanto, solo puede ser la tercera ronda. An Fei preguntó. Entonces, ¿el tercer juego será una competencia individual o una competencia por equipos? Li Shenao se quedó atónito por un momento. No puedo decir con seguridad si será una competencia individual o por equipos. Por eso estoy aquí para encontrarte. Si es una competencia por equipos, hermano Qiu Liang, debes ayudarme. Estoy gordo y no puedo pelear. Pero yo, Li Shenao, soy muy leal a mis amigos. An Fei se rió entre dientes. Basta de tonterías. An Fei dijo. Si tu suposición es correcta, simplemente sígueme. Li Shenao se quedó atónito. No esperaba que Ye Fengliu, la segunda persona más fría del equipo, fuera tan fácil de tratar. Li Shenao sintió que el chico más frío del equipo era Hong Yue, el segundo más frío era An Fei y el capitán, Bai Ranran, era el tercero más frío porque al menos Bai Ranran estaba dispuesto a hablar con él, pero Hong Yue y An Fei no. En cuanto a Pan Ying, aunque se decía que había sufrido mucho a lo largo de los años, Li Shenao sentía que las personas de grandes clanes como Pan Ying no eran confiables ni tan confiables como tipos fríos como Hong Yue y An Fei. De todos modos, tanto Hong Yue como An Fei habían aceptado sus recursos. El capitán no tenía la costumbre de aceptar sobornos, por lo que no le dio ningún recurso. En cualquier caso, Li Shenao se sintió mucho más seguro y aliviado. Mientras An Fei estaba acostado, de repente escuchó a Feng Xingliu acercarse y gritar. An Fei, no te acuestes. Vamos, déjame presentarte a algunos amigos. Chapter 2348. The Dynastic Voice of the Divine Capital Dynasty Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Feng Xingliu fue liberado por Feng Yu hace medio mes. Se había recuperado de sus heridas hacía mucho tiempo, o habría desperdiciado el brillo curativo divino de An Fei. Se dice que durante ese mes, Feng Xingliu sufrió abusos de Feng Yu durante un mes. Se dice que fue un entrenamiento especial temporal para mejorar las habilidades de combate de Feng Xingliu. Durante este periodo, An Fei fue a visitarlo varias veces, y cada vez, en menos de 10 minutos, Feng Xingliu lo expulsó. Cuando lo expulsaron, Feng Xingliu se quejó de que estaba practicando la resistencia. Si no fuera por el hecho de que se negaba a luchar contra Feng Yu, ella habría sido golpeada hasta el suelo por él. Al ver aparecer a Feng Xingliu, An Fei no pudo evitar quedarse atónito. «Oh. ¿Te han liberado?» Feng Xingliu dijo inmediatamente enfadada. «¿Qué quieres decir con que me liberaron? Yo tomé la iniciativa de pedirle que me golpeara. Esto es templar el cuerpo. Lo creas o no, si ella hubiera tenido 2 manos más, me habrían liberado con medio mes de antelación». An Fei se burló en su corazón. Si le dieran 2 manos más, probablemente te golpearían hasta las lágrimas. An Fei no se molestó en exponer la vanidad infantil de Feng Xingliu. No pudo evitar preguntar con sospecha. ¿Dónde tienes amigos? ¿No has estado, templando tu cuerpo estos días? Feng Xingliu miró profundamente a An Fei. ¿Olvidaste que solía ser el chico más brillante en Dragon Fighting Street? No tenía amigos, pero hace medio mes, un montón de invitaciones surgieron de la nada. Por desgracia, durante el último medio mes, viajé por la dinastía de la capital divina, conocí a muchas personas y gané muchos recursos. Espera. ¿Dijiste que ganaste muchos recursos? ¿Cómo? El interés de An Fei se despertó de inmediato. Aunque ahora no le faltaban recursos, sintió mucha curiosidad cuando escuchó que Feng Xingliu podía ganar dinero por su cuenta. Se preguntó cómo Feng Xingliu podría ganar dinero sin su ayuda. Feng Xingliu se rió entre dientes. Los gané en los casinos. Algunos los gané en la calle de lucha de dragones y otros en otros casinos. Bueno, algunos me los dieron como regalo. An Fei estaba confundido.
¿Me dieron recursos? ¿Por qué no me dieron recursos? Feng Xingliu dijo inmediatamente. Podemos ganar recursos juntos. ¿Cómo podría olvidarte? Los invité a comer estofado hoy, así que te invité a ti también. Escuché que todos quieren darte recursos. ¿Eh? An Fei se quedó estupefacto. Espera, ¿alguien quiere darme recursos? ¿Le pasa algo en la cabeza? Feng Xingliu. ¿Qué tipo de pez es el pez cabeza de hierro? ¿Es muy poderoso? An Fei dijo. Es un pez con una cabeza muy dura. Puede romperle el cerebro a una persona de un golpe. Feng Xingliu no pudo evitar sorprenderse. Tan raro. Entonces le pediré a mi familia que lo busque la próxima vez. Vamos. Después de la olla caliente, vayamos al casino a divertirnos. An Fei se quedó sin palabras. ¿Qué había estado haciendo este idiota últimamente? Otro momento después, An Fei llegó al patio de Feng Xingliu. Feng Qingchen no estaba allí porque estaba participando en la competencia de los 10.000 años del reino del establecimiento del mar. Feng Yu tampoco estaba allí. Parecía ser muy cercana a la princesa Lam Xin de la dinastía de la capital divina. Aparte de ir ocasionalmente a charlar con él, ella simplemente corría hacia la princesa Lam Xin. Por lo tanto, tal vez a Feng Yu ya no le importaba Feng Xingliu después de entrenarlo, por lo que podía deambular. Tan pronto como Ban Fei llegó al patio de Feng Xingliu, vio a un grupo de niños elegantes y hedonistas. Algunos coqueteaban con cultivadoras, y otros jugaban a los dados y bebían. Lo más increíble era que todos fumaban con una gran pipa en la mano. An Fei se quedó atónito. Todavía hay humo aquí. Pero al mirar más de cerca, descubrió que algo andaba mal. Aunque era una pipa, contenía un tipo de líquido que podía arder. En ese momento, ardía con un halo dorado pálido. Cuando alguien la succionaba con la boca, lo que escupía era una niebla dorada. Parecía extremadamente extravagante. Ah, bueno. An Fei sintió curiosidad. ¿Qué es eso? Feng Xingliu sonrió misteriosamente y sacó una gran pipa para An Fei con un silbido. Esta cosa es muy buena. Se llama lujo. Se dice que está hecha de la corteza dorada del reino del establecimiento del mar. Es muy refrescante fumarla. Oye. Xingliu ha vuelto. Oye. Daoísta An Fei, estás aquí. Vamos, elige una belleza. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En el momento siguiente, un grupo de hermosas cultivadoras fue liberado de la estrella de origen de alguien. Alguien señaló a An Fei y dijo. ¿Veis sirve bien al daoísta An Fei, o no querrás ver las consecuencias? Alguien gritó. Oh, daoísta An Fei, bienvenido. ¿Dónde están los recursos que preparamos? Sácalos. Entonces, alguien sacó una gran tubería que era un extraño tesoro de ultra calidad que apacigua el mar, lo que dejó atónito a An Fei. Alguien también sacó una caña que era un Seakeyen Bizarre Treasure de ultra calidad, pero ¿por qué tenía la forma de una pequeña mano en el extremo de la caña? An Fei preguntó. Espera, ¿qué es esto? El hombre corrió y rascó a An Fei con su pequeña mano. Hermano Fei, este es un rascador de espalda. Es muy cómodo. Puedes usarlo para templar tu cuerpo. PFF. Por primera vez, An Fei supo que alguien en el reino de apertura del cielo usaría un rascador de espalda para templar su cuerpo. Del otro lado, alguien envió un abanico plegable y lo abrió frente a An Fei con un chasquido. Las palabras número 1 en la lista del cielo estaban grabadas en él. Lo más importante es que este abanico era un tesoro bizarro de Seakeyen de ultra calidad. An Fei quedó deslumbrado por las palabras número 1 en la lista de los cielos cuando otro abanico plegable se desplegó con un silbido en su costado. An Fei giró la cabeza y vio las palabras el guerrero más valiente en la calle de lucha de dragones grabadas en él. Feng Xingliu se mostró orgulloso frente a An Fei, tomó una bocanada de humo dorado y arrojó una deslumbrante niebla dorada, principalmente en el rostro de An Fei. Los párpados de An Fei temblaron violentamente. Tomó el abanico de la mano de Feng Xingliu y lo dejó caer. ¡Pam! Diablos, el guerrero más valiente de Dragon Fighting Street. ¡Pam! ¿Cómo te atreves a echarme humo en la cara? ¡Pam! ¿Cómo te atreves a coquetear con las mujeres? ¡Pam! Al diablo con la olla caliente. An Fei activó el gran Dao del tiempo y Feng Xingliu no tuvo tiempo de reaccionar. Oye. Oye. Guay. Hablemos amablemente, An Fei, no te pases de la raya, si me vuelves a abofetear, me pelearé contigo. ¡Pam! Vamos, peleaos conmigo. Zumbido. An Fei desató su intención asesina, y los niños hedonistas que reían, presentaban los tesoros y fumaban hace un momento quedaron atónitos al momento siguiente.
¿Qué estaba pasando? ¿No había dicho Feng Xingliu que era fácil llevarse bien con An Fei? ¿Por qué de repente se puso furioso? Alguien gritó. Idiotas, miren la basura que sacan. Cuídenme. Mientras hablaba, sacó un pequeño mundo y dijo. Hermano Fei, estos meros 200.000 kilómetros de recursos son mi respeto. An Fei estaba a punto de abofetear a esta persona, pero cuando escuchó que había 200.000 kilómetros de recursos, se contuvo y no atacó. Sin embargo, An Fei no era tan crédulo como Feng Xingliu. Ni siquiera miró los recursos de 200.000 kilómetros de largo. En cambio, miró a la gente desordenada en el patio de Feng Xingliu y dijo con frialdad. Primero, todos los cultivadores del reino del establecimiento del mar, desaparezcan. Los niños hedonistas se quedaron atónitos por un momento. ¿El reino del establecimiento del mar? Solo las cultivadoras aquí estaban en el reino del establecimiento del mar. Comprendieron de inmediato que al hermano Fei no le gustaban las mujeres. Alguien gritó de inmediato. Date prisa, entra en mi estrella de origen. Si corres más lento, te romperé las piernas. Esperar. El joven que estaba a punto de llevar a las mujeres a su mar de origen se sorprendió, preguntándose si An Fei había cambiado de opinión. An Fei dijo. No los lleven a sus estrellas de origen. Denles su libertad. Déjenlos ir. An Fei miró a las chicas hace un momento. Aunque todas estas cultivadoras eran muy hermosas, sus ojos estaban sin vida. Además, como cultivadoras, ¿quién querría vivir así? ¿Libertad? Todas las cultivadoras estaban conmocionadas. Todas miraron a An Fei con un brillo indescriptible en sus ojos. El hombre de pantalones de seda, que estaba siendo observado por An Fei, sintió que le dolía el corazón, pero rápidamente dijo. Hermano Fei, te escucharé. Chicas, hoy tenéis suerte. ¿No deberías agradecerle al hermano Fei? Gracias, hermano Fei. An Fei agitó su mano y pensó. No soy un líder mafioso, ¿de acuerdo? El papagayo sacó una docena de piedras de sangre y se las arrojó a las cultivadoras. Luego las instó. Dense prisa, váyanse. ¿No ven que estamos ocupados aquí? En este momento, no le importaban en lo más mínimo estas cultivadoras. Podía encontrar mujeres en cualquier momento, pero no podía ofender a An Fei ahora. Después de que las cultivadoras se fueron, An Fei preguntó casualmente. ¿Cuál es tu nombre? El playboy que dejó ir a las cultivadoras se rió entre dientes. Hermano Fei, mi nombre es Cao Meng. ¿Cao Meng? An Fei pensó para sí mismo. Parece que la dinastía de la capital divina también tiene una familia Cao. Cao es realmente un gran apellido. Delaware. En ese momento el hombre pronunció otra palabra. An Fei no pudo evitar inclinar la cabeza. ¿No puedes hablar con normalidad? Cao Meng le sonrió torpemente. Estaba tan nervioso que olvidé la última palabra. An Fei. An Fei no podría haberse sentido peor. Cao Meng y te. Cao Cao. An Fei miró a su alrededor. Había 13 papagayos en total. Además de Feng Xingliu, había 14 de ellos. Feng Xingliu tuvo suerte de no haber nacido en la dinastía de la capital divina. De lo contrario, habría quedado lisiado. An Fei dijo. Solo dime. ¿Qué quieres de mí? Nada de fumar ni hacerte cosquillas, y nada de tonterías sobre el guerrero más valiente de la calle de lucha de dragones. Chapter 2349. Ima Fraidiu canta for the translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations, como decía el refrán, no se debe abofetear a un hombre sonriente. La actitud de estos niños hedonistas era demasiado buena. Aunque los regalos que dieron no eran buenos, An Fei al menos estaba seguro de una cosa. Estas personas eran muy ricas. Consiguieron sin miramientos un tesoro extraño de calidad superior o 200.000 kilómetros de recursos. Obviamente querían algo de él. El corazón de An Fei se conmovió. Acudieron a él con recursos, pidiendo su ayuda. ¿No era esto mejor que cazar y luchar en el desierto? Aunque ahora era muy rico, ¿a quién le importaría tener más recursos? Además, estaba moldeando las venas del suelo. Después de eso, tendría que crear el núcleo estelar. Y luego, tenía que refinar su cuerpo y encontrar una manera de refinar suficiente médula de jade dorado. Incluso tuvo que preparar un lote de recursos para el nacimiento de la sexta píldora divina de la olla de purificación demoníaca. Todos estos recursos requerían. En total, había 14 chicos hedonistas allí. Tenía que ver qué querían que él y Feng Xingliu hicieran. Si cada uno de ellos pudiera proporcionar 200.000 kilómetros de recursos, podría ayudarlos.
Sin embargo, ahora era comparable a un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar, por lo que tenía que tener el aura que un maestro fuerte debería tener. An Fei dijo casualmente. Si no hay nada más, puedes irte ahora. Feng Xingliu se sintió avergonzado y dijo. An Fei, el hermano Cao y los demás están aquí para hacer amigos. No los ignores. Alguien repitió. Sí, sí. Todos admiramos al hermano Fei y realmente queremos hacernos amigos de él. Sin embargo, An Fei se burló. Si dices la verdad, todavía hay necesidad de hablar. Pero si no lo haces, no hay necesidad de hablar. ¿Hacer amigos? ¿Usar esto? An Fei agarró la pipa larga que uno de ellos le dio y la agitó. ¿Qué, quieres hacerme gustar? An Fei no mostró ningún respeto hacia estas personas. Con su fuerza actual, al menos en la dinastía de la capital divina, no tenía que mostrar respeto a muchas personas. Suspiró. Muchas personas intercambiaron miradas y parecieron haber decidido algo. Inmediatamente, la persona que estaba a punto de darle el dinero a An Fei se rió entre dientes. Hermano Fei, tenemos una pequeña petición, pero no se preocupe, hermano Fei. Para el hermano Fei y el hermano Xingliu, este asunto es muy simple. Al ver que An Fei aún no reaccionaba, el hombre agregó apresuradamente. Estamos dispuestos a ofrecer 200.000 kilómetros de recursos cada uno. Bueno, cada uno de nosotros ofrecerá 200.000 kilómetros de recursos respectivamente al hermano Fei y al hermano Xingliu. El corazón de An Fei dio un vuelco. Dios mío, si fuera el doble, sería mucho dinero. Al oír eso, Feng Xingliu inmediatamente dijo enojado. Somos hermanos. ¿Cómo puedo? ¡Pam! An Fei le dio una palmada en la cabeza a Feng Xingliu y le dijo por transmisión de voz. Cállate. ¿De verdad crees que te tratan como a un hermano? Solo necesitan tu ayuda con algo. No finjas ser rico, ¿de acuerdo? Al escuchar las palabras de An Fei, Feng Xingliu se quedó en silencio. Pensó que era demasiado descuidado. An Fei era muy bueno ganando dinero. Debería haber aprendido de An Fei, pero era demasiado impulsivo y cayó en sus halagos en estos días. Feng Xingliu sintió que sería mejor mantener la boca cerrada ahora. Al oír que estaban dispuestos a pagar, An Fei no pudo evitar sonreír. Oh. Ya veo. ¿Cómo te llamas? El hombre dijo apresuradamente. Luo Dafei, de la familia Luo de la dinastía de la capital divina. Hermano Fei, puedes escuchar lo que tenemos que decir. Es realmente un asunto menor para ti. An Fei sonrió. Recordó que Chen Ye una vez le había dicho que había muchos clanes grandes en la dinastía de la capital divina, incluida la familia Luo, la familia Wu, la familia Li, la familia Zhao. An Fei dijo casualmente. Está bien. El corazón de Luo Dafei dio un vuelco y rápidamente dijo. Hermano Fei, es así. Aunque somos de grandes clanes, en realidad somos hijos de concubinas. No tenemos elección. Si no nos hubiéramos comportado como playboys, ¿cómo podríamos haber sobrevivido hasta ahora? Pero esta vez, nuestra familia nos exigió que participáramos en la competencia de los 10.000 años. Por lo tanto, solo queremos pedirle ayuda al hermano Fei. Mientras el hermano Fei y el hermano Xingliu estén dispuestos a ayudar, podemos darle todo lo que tengamos. An Fei dijo sin expresión alguna. Primera pregunta, ¿cómo sabes que puedo protegerte? ¿Existe la posibilidad de muerte en esta competencia? Inmediatamente, Luo Dafei y los demás sonrieron amargamente. Dijo, hermano Fei, esta gran competencia de los 10.000 años no comienza de inmediato. Sabes que hay demasiadas personas participando en la gran competencia de los 10.000 años. ¿Cómo puede comenzar sin filtrar a una gran parte de ellos? Por lo tanto, en realidad hay 4 rondas de clasificatorios en total. ¿4 rondas? An Fei frunció el ceño. Acababa de escuchar de Li Shenao que había 3 rondas. ¿Cómo se convirtieron en 4? Uno de los playboys dijo. La primera ronda es una prueba básica para eliminar a aquellos que se infiltraron por medios desconocidos o trucos en el desierto, o aquellos que compraron fichas de clasificación. Sin embargo, la tasa de eliminación en esta ronda no debería ser demasiado alta. Aunque es una prueba básica, también se puede considerar una ronda. La segunda ronda es de eliminación masiva. Se establece un objetivo, y solo aquellos que lo completen dentro del tiempo asignado pueden ingresar a la siguiente ronda de clasificatorios. Sin embargo, no sabemos exactamente cómo serán la tercera y la cuarta ronda. Se dice que son diferentes a las competiciones anteriores de 10.000 años, por lo que no nos atrevemos a hacer conjeturas descabelladas. Sin embargo, sabemos que definitivamente habrá una pelea entre los participantes. Esto se debe a que siempre ha habido peleas así.
La probabilidad de muerte suele ser de alrededor del 20%. ¿Tan alto? An Fei se sorprendió. Con más de 800.000 ski openers participando en la competición, incluso si eliminaran a un gran número de ski openers después de 3 rondas, el 20% de ellos serían al menos entre 30.000 y 40.000 ski openers. An Fei no pudo evitar tomar aire. 30 o 40.000 cultivadores del reino de apertura celestial habían muerto tan fácilmente. Con el sistema de cultivo y la dificultad del reino del mar, An Fei creía que había una alta probabilidad de muerte en el reino del establecimiento del mar. Sin embargo, definitivamente no existía tal cosa en el reino de la apertura del cielo. Después de todo, el reino de la apertura del cielo no era algo que se pudiera encontrar en cualquier lugar. Incluso en la ciudad de los carroñeros, ¿cuántos cultivadores del reino de la apertura del cielo había? Desde las ciudades gobernantes hasta la ciudad principal, y luego hasta la llamada área minera infinita, podría haber solo alrededor de 400 cultivadores del reino de la apertura del cielo en total. Suponiendo que hubiera tantos cultivadores del reino de la apertura del cielo en cada una de las 3 potencias principales en el páramo caótico, solo había más de 1,000 cultivadores del reino de la apertura del cielo. Incluso si hubiera muchas fuerzas grandes y pequeñas en todo el reino divino del Mar del Este, y pudiera haber innumerables cultivadores del reino de apertura del cielo, sería aterrador si entre 30 y 40.000 de ellos murieran a la vez. Por lo tanto, la primera reacción de An Fei fue que era imposible. Luego lo pensó de nuevo y se convenció aún más. La competencia del reino de la apertura del cielo ocurría una vez cada 100.000 años. Era imposible que muriera tanta gente. ¿Por qué estaba tan seguro? Naturalmente, era por el siniestro peligro que le mostraba el templo del tiempo, que podría volver. El reino de la apertura del cielo no era una nimiedad. Dios sabía cuánto tiempo le tomaría a un cultivador crecer hasta el reino de la apertura del cielo. Otros podrían no conocer este secreto, pero era imposible que el gran monarca marcial del este no lo supiera. Como cultivador absoluto que podía suprimir todo el reino divino del Mar del Este, An Fei tenía razones para creer que el gran monarca marcial del este definitivamente sabía algo. Sin embargo, An Fei no dijo sus pensamientos en voz alta. Simplemente dijo: «Entonces, ¿viniste a Miria Feng Xingliu para protegerte?» Luo Dafei sonrió de inmediato y obsequiosamente. «Sí, sí, eso es todo». An Fei sonrió y dijo: «Entonces déjenme hacerles una pregunta. ¿Hay alguien en sus respectivas familias que quiera sus vidas? Les sugiero que respondan esta pregunta con seriedad. Aunque todos ustedes son playboys, deben saber que una vez que su familia se involucre, el precio será diferente. Si no me lo dicen ahora, no nos culpen por no ayudarlos en el futuro». ¿Eh? Los papagayos oyeron 2 cosas de sus palabras. Una era si su seguridad afectaría a sus familias y la otra era que An Fei parecía estar dispuesto a ayudarlos. Después de un breve silencio, uno de los jóvenes dijo: «Hermano Fei, mi nombre es Wu Bufan. Para ser honesto, de hecho hay personas de la rama principal de mi familia que quieren deshacerse de mí. Si realmente vienen, prometo duplicar los recursos que le prometí al hermano Fei. Si el hermano Fei puede ayudarme a deshacerme de la persona que quiere deshacerse de mí, puedo triplicar los recursos que le prometí al hermano Fei». An Fei sonrió con desprecio. 3 veces 200.000 kilómetros no es mucho dinero. Si realmente hay una batalla de vida o muerte, puedo darte una cierta cantidad de protección. 200.000 kilómetros por pura protección. Si alguien viene a atacarte, 300.000 kilómetros de recursos. Si quieres matar al que está detrás de él, 500.000 kilómetros de recursos. Sin embargo, esto no incluye las peleas entre los discípulos principales de los grandes clanes. Si mato a un miembro principal de tu familia, debes saber que tendré que enfrentar la ira de esos grandes clanes, ¿verdad? Entonces, si es ese tipo de servicio, 1.000.000 de kilómetros de recursos. Dicho esto, An Fei levantó la pipa en su mano, se la llevó a la boca y respiró hondo. Ufja. Una bocanada de niebla dorada salió de su boca y nariz. En ese momento, An Fei estaba tranquilo y despreocupado, poniendo en riesgo la vida de los discípulos principales de los grandes clanes. ¿Qué? En realidad sabe bien. An Fei elogió. Aparte de Feng Xingliu, todos los niños hedonistas aquí estaban conmocionados. Después de un rato, Cao Mengde dijo de repente: «Hermano Fei, entonces ¿qué pasa si él es el heredero de la rama principal?» Todos no pudieron evitar mirar a Cao Mengde, pensando que era realmente audaz. Ufja. An Fei dio otra calada a su pipa y reflexionó un momento. Si realmente es el heredero, ¿crees que no tiene a alguien que lo proteja?
Ese es un caso especial, así que el precio depende. No me des oponentes del nivel de Yiqiangxin. No creo que puedas pagar ese precio. Todos. Chapter 2350. A Strong Master on the God Roll Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Loco. Cuando Anfei le puso precio a todo, estos niños hedonistas pensaron que Anfei estaba loco. Este tipo había enojado a la raza celestial y ahora incluso aceptó que le pagaran por ir en contra de sus familias. Por lo que parecía, a Anfei no parecía importarle la cantidad de problemas que había causado. Dios sabía si estaba loco o confiaba en que podría enfrentarse a las muchas fuerzas de la dinastía de la capital divina. Desafortunadamente, el precio que Anfei quería no era bajo. Aunque todos eran de grandes clanes, era un poco ridículo que se llevaran recursos que vayan millones de kilómetros a la vez. Por lo tanto, era fácil pagarle a Anfei para que hiciera algo por ellos. Pero si querían contratar a Anfei como guardaespaldas, el precio comenzaría a aumentar. Es posible que no pudieran pagar los 500.000 kilómetros de recursos que cobraba. Aunque realmente querían usar 1.000.000 de kilómetros de recursos para pedirle a Anfei que ayudara a matar a alguien de su clan, no tenían la fuerza económica. Anfei giró la cabeza para mirar a Luo Dafei, que tenía 200.000 kilómetros de recursos, y dijo con indiferencia: deja los recursos. Puedes venir a verme a mí y a Feng Xingliu más tarde. Vete ahora. Piénsalo bien cuando regreses. Anfei miró a su alrededor con indiferencia, sin darles a estas personas la oportunidad de refutar. Estos niños hedonistas, al menos por ahora, eran todos bienes de segunda clase, o incluso peores. Se hicieron amigos de Feng Xingliu porque pensaron que Feng Xingliu y Anfei podían luchar. Además, dado que estas dos personas habían vencido a la calle de lucha del dragón, ya se habían convertido en enemigos de muchas personas en la calle de lucha del dragón. Como decía el dicho, el enemigo de un enemigo es un amigo. Por lo tanto, todos querían probar suerte con Anfei, pero no esperaban que el apetito de Anfei fuera tan grande como para no poder permitírselo. Por supuesto, en cualquier caso, cada uno de estos niños ricos había dejado al menos 200.000 kilómetros de recursos. Luo Dafei dijo: bueno, hermano Feifei, descansa un poco. ¿Nos vamos a despedir? Cao Meng dijo: entonces no molestaremos más al hermano Fei y al hermano Xingliu. Después de que todos se fueron, Feng Xingliu no pudo evitar decir: en realidad, no sentí que fueran malos. Anfei se burló. No es que sean malos, sino que son inútiles. Ya les he dado una oportunidad ahora mismo. Si alguien tiene el coraje, puede cooperar conmigo y matar directamente a algunos miembros principales de la rama principal. Recursos o no, es negociable. Cuanto más poderosos sean en el futuro, más poder tendrán. Entonces, ¿cómo puedo dificultarles las cosas por tan poca cantidad de recursos? Feng Xingliu. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Anfei dijo: lo que quiero decir es que no veo ninguna cualificación ni ambición en ellos. Son pura presunción. Aunque dijo eso, no estaba muy seguro, porque esos pantalones de seda no eran débiles y eran todos operadores hábiles. En realidad, esos pantalones de seda eran todos actores, pero ahora no le importaba. 5 días después. Solo faltaba un día para el inicio de la competición. En ese momento, finalmente se supo que se llevaría a cabo la competencia de los 10.000 años. Las competencias del reino venerable, del reino del establecimiento del mar y del reino de la apertura del cielo se llevaron a cabo respectivamente en 3 islas vecinas. Se dijo que la primera ronda de pruebas básicas se realizaría en su totalidad. Como había demasiada gente, incluso la primera ronda de pruebas básicas duraría hasta 3 días. Además, después de que se emitió el anuncio, se dejó en claro que las primeras rondas de las eliminatorias de la competencia de los 10.000 años eran todas eliminatorias y no era necesario ver las batallas. Por lo tanto, nadie vería las eliminatorias. Debido a este anuncio, hubo rumores de que al menos el 90% de los participantes serían eliminados en estas 4 rondas de pruebas básicas. Esta alta tasa de eliminación puso nerviosa a mucha gente, ya que las 2 primeras rondas eran puramente una prueba de fuerza. Una vez que los eliminaban, significaba que no tenían el talento suficiente. No importa lo difícil que haya sido para estas personas obtener los tokens de calificación para aparecer aquí, la prueba básica fue la mejor para reflejar la brecha. Al día siguiente, ante la expectante mirada de todos, Anfei y Feng Xingliu fueron a la isla 101 para la prueba. Anfei no fue con Feng Yu. Aunque nadie conocía sus identidades, la raza divina del Fénix no podía tener una relación cercana con Anfei.
De lo contrario, solo haría que la gente malinterpretara que An Fei parecía tener una gran relación con la raza divina del Fénix. Otra razón por la que An Fei no quería acercarse demasiado a Feng Yu era que le preocupaba que la gente del Templo del Tiempo descubriera más. Eswish. 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 Cuando An Fei y los demás llegaron a la isla 101, descubrieron que ya estaba superpoblada. En estas circunstancias, incluso los participantes de Esquí Open Air tuvieron que seguir las reglas y alinearse obedientemente. Sin embargo, todos tuvieron que alinearse de acuerdo con sus fichas de clasificación. La ficha de clasificación de An Fei mostró el número 306, lo que significaba que era el probador número 306. Este número le evitó tener que esperar mucho tiempo para su prueba, como le pasaba a la mayoría de las personas. Cuando An Fei se paró en la posición 306, naturalmente notó a Feng Yu y los demás. Además de Feng Yu, había algunas personas que conocía aquí, como Wu Xuan y Wang Beichen. También había algunas personas que no estaban en la primera línea, como el sexto señor de la ciudad de los carroñeros, Qi Tonggai. En cuanto a los demás, An Fei no los conocía, pero era obvio que algunos de ellos albergaban malas intenciones hacia él. An Fei miró con calma y sonrió. No tenía muchas conexiones en la dinastía de la capital divina. Después de todo, solo había estado aquí durante 2 meses. El único acto de alto perfil que había realizado fue desafiar a la calle de lucha del dragón. Por lo tanto, estas personas que lo odiaban eran de la raza celestial o algunos niños hedonistas de la calle de lucha del dragón. Pero a An Fei no le importaba. Desde la primera vez que se enteró de la noticia de la competencia de los 10.000 años en la ciudad de los carroñeros, An Fei supo que esta no era solo una oportunidad para una competencia. En comparación con el reino divino del Mar del Este, la ciudad de los carroñeros era demasiado pequeña, y la competencia de los 100.000 años reunió a todos los héroes del mundo. En cuanto a la fuerza específica, solo en un lugar así se podía obtener una prueba real. En ese momento, la isla 101 tenía una extensión de más de 330.000 kilómetros. No era una isla residencial, sino una isla de formación para cultivar talentos. Esta isla era un poco como el mundo de los 9 palacios de Anshuan. Había muchos terrenos de prueba. Por supuesto, la mayoría de estos terrenos de prueba no estaban preparados para el reino de la apertura del cielo. En este momento, ya había más de 700.000 cultivadores del reino de apertura celestial haciendo cola aquí. Solo faltaba media hora para que comenzara la primera ronda de clasificatorias. En cualquier competición a gran escala, seleccionar a la gente era una molestia, y no había ninguna diversión en ello. Frente a An Fei y los demás, había una enorme torre octogonal. Su altura superaba el 1.000.000 de metros y su ancho alcanzaba más de 12.000 metros. La torre estaba completamente oscura y no tenía puertas ni ventanas. Por encima del primer piso, la torre estaba envuelta por una barrera. Más allá del 10.º piso, An Fei ya no podía verla. Había 8 entradas a la torre, lo que significaba que se podían realizar pruebas a 8 personas a la vez. Cuanto más avanzaba, menos gente llegaba. Poco a poco, el número de personas llegó a más de 750.000. Parecía que había menos participantes del reino de la apertura del cielo en la competencia de los 100.000 años de lo que había imaginado. Después de todo, por el número que escuchó cuando llegó por primera vez, An Fei sintió que probablemente había más de 1.000.000 de personas. En ese momento, se sorprendió. 1.000.000 de personas en el reino de la apertura del cielo. ¡Qué fuerza tan enorme! Pero ahora parecía que el número de personas era de aproximadamente 800.000. Parecía que el gran monarca marcial del este solo había emitido 800.000 fichas de calificación para el reino de apertura del cielo. Estaba a punto de pasar media hora. Un miembro del personal les recordó: participantes, tengan en cuenta que la prueba comenzará en 10 segundos. Como se trata de una tarea enorme, espero que todos puedan formarse en orden. En ese momento, An Fei percibió que un hombre que llevaba una máscara de estrella de mar apareció de repente. Los concursantes que estaban al frente eran todos extremadamente poderosos. An Fei sintió que alguien se acercaba, al igual que los demás. Sin embargo, el hombre con la máscara de estrella de mar caminó directamente hacia donde estaba Feng Yu. Silbido. Mucha gente se quedó en shock. Esta persona probablemente no era sencilla. ¿En verdad llegó al top 100? Este chico caminaba lentamente y con naturalidad. Menos de 5 segundos después de que comenzaran las eliminatorias, finalmente se acercó a Feng Yu. Mientras todos especulaban, el hombre se quitó la máscara de estrella de mar, revelando una cara sonriente ligeramente arrogante. De repente, alguien exclamó: «¡Dispara!». Zhao Qinglong del rollo de Dios. ¿Eh?
Zhao Qinglong, el 10º lugar en la lista de dioses. Rabieta. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué alguien de la lista de dioses participa en esta competición que dura 10.000 años? ¿No son novatos acosadores? No, incluso si solo es el último lugar en la lista de dioses, no tiene que competir con nosotros, ¿verdad? Los ojos de alguien se oscurecieron. Zhao Qinglong acaba de ingresar a la lista de dioses hace más de 300 años. Me temo que solo le faltan recursos para demostrar su Dao. Me temo que este tipo solo está aquí por las recompensas de la competencia de 100.000 años, ¿verdad? Uno ocupa el 10º puesto en la lista de dioses y el otro el primero en la lista de cielos. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta competencia? Zhao Qinglong se acercó a Feng Yu, se quitó la máscara de estrella de mar y pensó por un momento. No quería participar, pero no tengo suficientes recursos, así que solo puedo venir descaradamente a ganar algunos recursos. Feng Yu dijo con indiferencia. Hazlo. Oye, no me culpes por no recordártelo. Ten cuidado de no arruinarlo. Chapter 2351. Simple and Rogue Elimination Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations las comisuras de la boca de Zhao Qinglong se curvaron en una sonrisa. Cuando comenzó la primera ronda de las eliminatorias, tomó la delantera y caminó hacia la Torre Negra. An Fei miró a la distancia, preguntándose cómo pasar la prueba. Sin embargo, para sorpresa de An Fei, Zhao Qinglong salió después de solo 2 segundos y una luz verde apareció en la enorme puerta de la torre. En ese momento, el árbitro dijo. En la primera ronda de las eliminatorias, la luz verde representa un avance exitoso y la luz roja representa la eliminación. Ahora, por favor, ingresen a la arena uno por uno. Por un momento, muchas personas se sorprendieron, pero luego sintieron alivio. Era solo la primera ronda de las eliminatorias. Había tanta gente esperando la prueba. La velocidad de la prueba debe ser muy rápida. Después de eso, Feng Yu entró y, como todos esperaban, salió en menos de 2 segundos. Entonces 1, 2, 3, pasó aproximadamente media hora cuando fue el turno de An Fei. Antes de An Fei, nadie fallaría en el desafío. Esto se debía a que la mayoría de las personas en el rango de clasificación de An Fei tenían cierta reputación y eran verdaderos maestros fuertes. Su poder de combate básico estaba principalmente en el nivel máximo del reino de transformación estelar de la última etapa. En tales circunstancias, ¿cómo podría alguien fallar en la primera ronda? Cuando fue el turno de An Fei, no perdió el tiempo y entró por la puerta. Tan pronto como entró en este lugar, An Fei descubrió que el espacio aquí era anormal. Había un gran dao del tiempo aquí, extendiendo el tiempo aquí hasta cierto punto. Debido a que no había comparación, An Fei no sabía cuánto tiempo se extendía aquí. Aparte del gran dao del tiempo, la gravedad aquí era 10.000 veces mayor que la del mundo exterior. Uno no podía tomar prestado el poder del Dao celestial aquí. Este lugar parecía suprimir el poder del alma, y no había poder para tomar prestado en el vacío. Uno no podía conectarse con sus estrellas de origen aquí, pero parecían poder invocar a sus bestias espirituales. Esta era una zona marítima. An Fei estaba de pie en la superficie del mar, y lo que se le vino encima fue una enorme ola de hasta 100.000 pies de altura. Esta enorme ola estaba a punto de golpearlo. Además, a medida que la ola se acercaba cada vez más, la presión que sentía su alma se hacía cada vez mayor. Parecía que esta marea contenía algún tipo de presión supresora del Gran Dao. Pero An Fei había visto todo tipo de tormentas. Inmediatamente vio una perla de luz envuelta en la enorme ola. Cuando vio eso, An Fei supo las reglas de eliminación en la primera ronda de las clasificatorias. En este espacio, estaba la supresión del Gran Dao, requiriendo que los participantes penetraran la ola con su propia fuerza y agarraran la perla de luz lo más rápido posible bajo decenas de miles de veces la gravedad. Aunque se trataba de una prueba sencilla, en primer lugar, se probaba la velocidad. Debido a la influencia de la gravedad y la falta de potencia en varios aspectos, la velocidad normal de explosión no podía ser tan rápida. Además de la velocidad, también ponía a prueba la capacidad de observación, la fuerza, el alma, la resistencia y la fuerza física. Por lo tanto, aunque era simple y rudimentaria, también era la más directa. Estaba destinada a poner a prueba la fuerza básica. Si uno ni siquiera podía alcanzar el estándar básico, entonces no participaba en la competencia de los 10.000 años. Zumbido. Sin embargo, el físico, el alma y la velocidad de An Fei superaban la fuerza de la gente común, por lo que incluso si no usó nada, llegó frente a la ola en un instante. Estallido. Después de atravesar el tsunami, An Fei agarró la perla de luz y la sostuvo en su mano.
La perla de luz apareció en la mano de Anfei, luego se convirtió en un rayo de luz y se fundió en la ficha de calificación. Un patrón tenue apareció en la ficha de calificación, lo que indica que se había pasado la primera ronda de clasificatorios. Cuando agarró la cuenta de luz, todo volvió a la calma y Anfei se teletransportó directamente a su puerta y salió de la Torre Negra. En ese momento, una luz verde apareció sobre su cabeza y la voz de Feng Xingliu llegó a los oídos de Anfei. Saliste menos de 2 segundos después de entrar. ¿Quieres esperarme? Anfei miró la clasificación y sonrió. Te esperaré en mi residencia. Feng Xingliu. La primera ronda de clasificación no tuvo importancia. El objetivo era demasiado simple. Durante esos 3 días, Anfei yacía en su patio y cultivaba en reclusión. De hecho, simplemente se quedó allí tendido esperando a que su estrella del origen dejara de temblar. Sin embargo, Anfei subestimó el impacto de poder después del retorno al origen la última vez. Incluso ahora, su estrella del origen todavía temblaba. Obviamente, realizó el retorno al origen antes de moldear las venas del suelo en ese entonces, lo que provocó que mucha energía no pudiera liberarse. Habían pasado 40 años en su estrella de origen. Aunque la magnitud del terremoto había disminuido, Anfei estimó que aún podrían pasar décadas, por lo que no debería ser posible moldear apresuradamente las vetas del suelo. Afortunadamente, esta competición centenaria duraría mucho tiempo. Una primera ronda de clasificación tan simple duraría 3 días. Luego, la dificultad de la segunda ronda aumentaría mucho. De lo contrario, no sería efectiva en absoluto. Por lo tanto, Anfei estaba seguro de que el aumento de la dificultad de la segunda ronda conduciría inevitablemente a la prolongación de la competencia. Por supuesto, si cientos de miles de personas pudieran participar al mismo tiempo, sería una historia diferente. 3 días después, los resultados finales de la primera ronda de clasificación ya se habían publicado. La tasa de eliminación fue de solo el 8%, ni siquiera del 10%. Esto también significaba que aquellos que podían sobrevivir a todos los peligros para llegar a la dinastía capital divina eran más o menos capaces. Esto se debió a que Dios sabía cuántos de los 8% de los eliminados compraron las fichas de clasificación. Estas personas simplemente compraron las fichas de clasificación como boletos. No les importaba si participaban o no. Lo que querían principalmente era ver las batallas. Por lo tanto, no importaba incluso si eran eliminados en la primera ronda. Además, Anfei estimó que tal vez no pudiera eliminar a todas estas personas en la primera ronda. Después de todo, los nacidos en la dinastía de la capital divina no eran débiles. En comparación, la tasa de eliminación de los establecimientos del mar y los venerables fue mucho mayor. Alrededor del 14% de los establecimientos del mar y el 18% de los venerables fueron eliminados, pero había demasiados venerables en este mundo. Se decía que el 18% era tanto como millones de venerables. El cuarto día. Todos los participantes continuaron reuniéndose en la isla 101. Seguía siendo la Torre Negra, pero esta vez era diferente a la última vez. El árbitro de la competición de los 10.000 años dijo: los participantes de la segunda ronda de clasificatorias desafiarán a la torre. Después de esta ronda, solo el 50% de los mejores concursantes podrán quedarse. La segunda ronda de clasificatorias comenzará en 1 hora. Esta ronda de clasificatorias durará 3 meses. Silbido. La tasa de eliminación ha llegado a la mitad. ¿3 meses? ¿Tanto tiempo? 1 de cada 2. La verdadera competición de 10.000 años ha comenzado. Mucha gente se quedó en shock. ¿Qué significaba una tasa de eliminación del 50%? Siempre que avanzaran con éxito, significaba que habían eliminado a los participantes de nivel medio o alto de esta ronda. En el desierto, el nivel medio y superior de la competencia era equivalente al nivel superior. Ya sea para competir por un lugar o para demostrar su fuerza, la mayoría de las personas harían lo mejor que pudieran en esta ronda. Anfei frunció el ceño ligeramente. 3 meses no era poco tiempo. Además, el árbitro no mencionó nada sobre la caza. Se podía ver que esta ronda no implicaba conflictos entre los participantes. Por lo tanto, probablemente se trató de una prueba a gran escala y exhaustiva para todos. 1 hora después, las 8 puertas de la alta Torre Negra se abrieron al mismo tiempo, y una enorme red de teletransportación estalló desde las puertas. El árbitro gritó: todos los participantes, entren rápidamente a la arena. La segunda ronda de clasificación ha comenzado oficialmente. Como Anfei tenía un rango muy alto, no necesitó esperar. Fue el primero en ser teletransportado. Después de entrar, se encontró nuevamente en una ola.
Hasta donde alcanzaba la vista, se trataba de un cangrejo que se arrastraba por la superficie del mar. Cuando extendió su percepción, solo había un cangrejo en un radio de unos 80.000 kilómetros. Jeje. ¿Luchar contra un cangrejo? En el corazón de Anfei, las eliminatorias no tenían importancia. Las 4 rondas de eliminatorias solo servían para seleccionar constantemente a los participantes realmente calificados. Cuando apareció este cangrejo del reino de la apertura del cielo con forma de colina, Anfei supo que se trataba de un campo de batalla simulado. Incluso sospechó que se trataba de una ilusión, pero hasta ahora no había encontrado ningún rastro de ilusión. Anfei podía sentir el poder del cangrejo. Era solo un principiante en el reino de la apertura del cielo. En ese momento, las pinzas del cangrejo eran como fantasmas mientras se precipitaba hacia Anfei. Por donde pasaba, aparecían tenues marcas negras en el mar. Cuando todavía estaba a más de 3.000 kilómetros de Anfei, se levantaron 2 enormes pinzas y las aplastó como si fueran martillos. Auge. Anfei levantó la mano con indiferencia y el agua del mar bajo sus pies se hundió decenas de kilómetros. Pero Anfei no se movió en absoluto. En cambio, aparecieron grietas en las pinzas del cangrejo. Estallido. Anfei devolvió el golpe y con un simple puñetazo, las 2 pinzas gigantes se hicieron añicos. Anfei golpeó el cangrejo, pero él no estaba nada contento. ¿3 meses? Con un tiempo de evaluación tan largo, la prueba no podría ser tan sencilla. Después de atravesar el cangrejo, apareció una matriz de teletransportación donde el cangrejo se disipó. Cuando Anfei entró en la red de teletransportación y fue enviado a un área marina, vio una medusa. Las medusas del segundo piso eran obviamente más fuertes que los cangrejos del primer piso. Eran aproximadamente un 10% más fuertes. Y su método de ataque era liberar una niebla venenosa y tentáculos extraños, como enredaderas por todo el mar, como los medios de los manipuladores. De manera similar, Anfei picó la medusa con el arte del millón de cuchillos. En el tercer piso, Anfei se encontró con un erizo de mar, que era aproximadamente un nivel más fuerte que el del segundo piso. En ese momento, Anfei sintió que algo andaba mal. ¿No estaba creciendo demasiado la fuerza de las criaturas en cada piso? Según esta velocidad de crecimiento de la fuerza, Anfei estimó que probablemente no podría derrotarlas si subiera decenas de pisos más. Chapter 2352. The True Purpose of the Second Round of Qualifiers Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations a Anfei solo le tomó menos de 10 segundos pasar el 10º piso. Su oponente en el 10º piso era una ballena negra, que ya era muy poderosa aunque no había ingresado al reino de la transformación estelar. Anfei pensó que cuando llegara al siguiente piso, tendría que enfrentar el nivel de transformación estelar. Sin embargo, después de pisar el 11º piso, se encontró rodeado por más de 10 criaturas marinas a la vez. Estas criaturas marinas aún no habían ingresado al reino de la transformación estelar, por lo que no fueron difíciles de manejar para Anfei. Pero pronto, Anfei descubrió un problema. Había más que solo estas criaturas en este piso. Cada vez que mataba a una criatura, la criatura asesinada se convertía en 2 criaturas idénticas de igual fuerza. ¿Eh? Anfei no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. ¿Cómo debería luchar? Originalmente solo había 10, pero ahora eran 20. ¿No era esto buscarse problemas? Según la táctica de la hora humana, Anfei estimó que no podría soportar más de 300 cultivadores del reino de apertura celestial de este nivel al mismo tiempo. No era que Anfei no tuviera confianza, sino que quienes lo atacaron estaban todos en el reino de apertura del cielo y el alcance era limitado. Ya era lo suficientemente bueno como para que pudiera resistir a tantos de ellos. Después de todo, un grupo de espíritus malignos inconscientes podría agotar a Kyushu Kang y Pin hasta la muerte. No había ninguna razón para que él fuera una excepción. ¡No! Si este es el modo de combate, entonces la mitad de las personas en este piso podrían ser eliminadas, y será muy rápido. No tendrá que tomar 3 meses. Por lo tanto, Anfei inmediatamente sintió que algo andaba mal. Dado que se había establecido un método de detección de este tipo, no podría ser demasiado difícil. De lo contrario, no habría necesidad de competir en esta competencia de 10.000 años. La prueba podría terminarse de una sola vez. Por lo tanto, Anfei miró a la serpiente dragón que había sido atravesada por él y atacó nuevamente. La marca de su puño explotó cuando golpeó 2 veces seguidas. Explosión. 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 Una de las serpientes dragón se hizo añicos, pero no continuó dividiéndose, sino que simplemente desapareció. Suspiró. Solo se puede dividir una vez.
De esta manera la dificultad de este nivel era mucho menor. Las marcas de puños dorados se dispararon una tras otra, y Anfei penetró este piso en solo decenas de segundos. A partir del 12º piso, Anfei se encontró con criaturas del reino de la transformación estelar. Aunque la mayoría de la gente decía que la brecha entre la transformación estelar y la pretransformación estelar no era grande, en realidad no era cierto. Al menos, Anfei se encontró con un humanoide esta vez, que era aproximadamente un 30% más fuerte que la criatura más fuerte que no había ingresado al reino de la transformación estelar con la que acababa de luchar. Solo entonces Anfei sintió que esta era la verdadera segunda ronda de clasificación. Los primeros 12 pisos deberían ser iguales a los de la primera ronda de clasificación, solo una evaluación básica. Solo el piso 11 fue un poco difícil. Después de que Anfei atravesó a este cultivador del reino de la transformación estelar, descubrió que la fuerza del siguiente nivel de los humanoides era solo un poco más alta que el último piso, menos del 10%. La única diferencia entre ellos era que tenían diferentes grandes daos. Y esta vez, Anfei luchó más de 300 pisos seguidos. Aún así, la fuerza del cultivador del reino de la transformación estelar de la etapa tardía en el piso más alto que había pasado era solo un 30% más fuerte que el primer cultivador del reino de la transformación estelar de la etapa tardía. Sin embargo, en estos más de 300 pisos, Anfei descubrió que los grandes daos de estos probadores eran todos diferentes. En otras palabras, en este corto periodo de tiempo, en realidad había luchado contra más de 300 grandes daos. Además, Anfei sintió que los grandes daos que había encontrado se estaban volviendo gradualmente más fuertes. Claramente, había grandes daos fuertes y débiles. Cuanto más fuertes, más alto el nivel. En ese momento, Anfei se dio cuenta de que, según este método de preselección, muchas personas deberían haber sido eliminadas, porque el nivel de dificultad estaba aumentando lentamente. De hecho, en el mundo exterior, solo había transcurrido una hora aproximadamente desde que la primera persona apareció fuera de la alta torre. Una hora después, unas 7 u 8 mil personas fueron eliminadas. A juzgar por el tiempo, todas esas personas fueron derrotadas en el piso 11. Cuando descubrieron que solo había menos de 8.000 personas allí, no pudieron evitar sonrojarse. No esperaban que en realidad fueran los más débiles de este gran grupo. Aparte de las menos de 10.000 personas que fueron eliminadas el primer día, cientos de personas serían eliminadas cada día hasta medio mes después. En total, unas 30.000 personas habían sido eliminadas. A excepción de la barrera de eliminación en el piso 11, solo había un enemigo en cada uno de los otros pisos. Incluso si el oponente era muy fuerte, podría abrirse paso lentamente. Además, luchar contra cultivadores que habían adoptado diferentes grandes DAO era en realidad una prueba para todos los que la habían adoptado. Esto los ayudaría a crecer. Después de derrotar al oponente en ese piso, la red de teletransportación siempre existiría. Mientras uno no tomara la iniciativa de ir al siguiente piso, no sería teletransportado voluntariamente al siguiente piso. Como resultado, la tasa de eliminación en este periodo de tiempo en realidad no fue alta. Sin embargo, no eran tontos. Se trataba de una eliminación a gran escala. Si no se apresuraban, serían eliminados en 3 meses. Por lo tanto, una presión invisible los obligó a luchar. Mientras muchas personas luchaban arduamente, Anfei había llegado al piso 999. Incluso en el piso 999, este oponente todavía estaba en la etapa final del reino de la transformación estelar. Su fuerza era solo el doble de fuerte que la del primer cultivador del reino de la transformación estelar. Hasta ahora, Anfei nunca se había encontrado con nadie que adoptara el mismo gran Dao que él. Esto generó muchas dudas en el corazón de Anfei, porque esto no era como un simple calificador. Aunque el propósito de la segunda ronda de clasificación era seleccionar a la gente, ¿cómo era posible que hubiera luchado casi 1000 pisos pero hubiera terminado con un solo enemigo ligeramente más fuerte? Frente a una fuerza absoluta, sin importar cuánto cambiara el gran Dao del enemigo, si su fuerza no cambiaba mucho, todavía no era rival para él. Por lo tanto, Anfei estimó que en la segunda ronda de clasificación, por un lado, algunos participantes serían eliminados, pero por otro lado, podría ser un beneficio para todos los participantes, permitiéndoles pulirse en múltiples aspectos. De hecho, Anfei no era el único que tenía esa sensación. Las personas que ocupaban los primeros puestos básicamente tenían la misma sensación. En el piso 1000, el oponente de Anfei finalmente tuvo un cambio. Sus oponentes de repente se convirtieron en 10. ¿Ese movimiento otra vez?
An Fei pensó que, al igual que en el piso 11, después de derrotar a un enemigo, ese enemigo se convertiría en dos con fuerza idéntica. Antes era una batalla 1 contra 1. Incluso si hubiera luchado hasta el piso 999, solo se podía decir que la fuerza del oponente se había vuelto más fuerte. 80.000 kilómetros no era mucho, pero tampoco era pequeño. Si una de las partes simplemente se defendía y se negaba a luchar de frente, siempre que la brecha de fuerza entre las dos partes no fuera grande, no sería fácil para el participante perder. Sin embargo, si el oponente llegara a ser 10, este lugar obviamente se volvería más estrecho. Explosión. 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 Después de más de 80 segundos, An Fei estiró sus extremidades con bastante facilidad y una nueva matriz de teletransportación apareció a su alrededor. An Fei había pensado que estos oponentes se dividirían en dos, pero de hecho, no fue así. Eran solo 10 cultivadores del reino de la transformación estelar en la etapa tardía. En el piso 1001, la cantidad de oponentes sorprendió repentinamente a An Fei. La cantidad de cultivadores del reino de la transformación estelar en la etapa tardía aumentó repentinamente de 10 a 100. De repente, el número se multiplicó por 10, lo que hizo que An Fei se diera cuenta de que era muy probable que esta ronda fuera la ronda final. No eran 100 espíritus malignos, sino cultivadores simulados en el reino de la transformación estelar tardío. Eran mucho más aterradores que los espíritus malignos. An Fei parecía solemne. En términos de reino, podrían no ser tan bueno como estas figuras simuladas, porque ya habían dado a luz a un núcleo estelar y estaban en la última etapa del reino de la transformación estelar. Sin embargo, no había terminado de moldear las venas del suelo. No le resultaría fácil derrotar a 100 oponentes como ese. Estallido. Esta vez, An Fei realmente usó toda su fuerza, pero no usó los guantes de boxeo asesinos de dioses, las cuentas de oración de Dios o el poder del Dao celestial que no se podía tomar prestado aquí. Por lo tanto, solo luchaba con su fuerza básica. Explosión. 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 Cuando el puño de An Fei atravesó a una persona, su cuerpo también fue golpeado horizontalmente. Cientos de técnicas descendieron a la vez. Si no fuera por su físico y alma súper fuertes, habría quedado inconsciente de un solo golpe. Una hora después, An Fei había penetrado a 16 personas, pero había sido golpeado miles de veces. La razón por la que luchaba tan lentamente esta vez era que no podía encontrar la oportunidad de atacar por un tiempo, porque había demasiadas técnicas atacándolo al mismo tiempo y otros grandes daos lo afectaban. 2 horas después, An Fei estaba dolorido por todas partes y se sentía muy cansado. En ese momento, había penetrado a un total de 39 personas. A medida que el número de personas disminuía, tenía cada vez más oportunidades. En comparación con la hora anterior, había penetrado a 9 personas más en la segunda mitad de la hora. En este entorno loco y feroz, An Fei no podía recordar cuántas veces había sido golpeado, pero estaba seguro de que el nacimiento del poder del Gran Dao en su estrella de origen se aceleró, y su carne y sangre estaban absorbiendo locamente el poder y el suministro de recursos de su mar de origen. Después de una batalla tan loca, An Fei descubrió, para su sorpresa, que este método de combate en realidad era beneficioso para él para dar a luz la médula de jade dorada. Desafortunadamente, la velocidad del nacimiento fue demasiado lenta. Después de luchar ferozmente durante 2 horas, solo había condensado alrededor del 1% de una gota de médula de jade dorado, menos de una gota. Todavía era demasiado difícil templar su cuerpo de esta manera. 3 horas después, solo quedaban 33 personas aquí. An Fei sintió que estaba a punto de derrumbarse. Pero afortunadamente, la presión era cada vez menor. Además, lo que quedaba eran principalmente los oponentes que estaban más orientados al combate cuerpo a cuerpo con grandes daos del trueno, arco eléctrico, gravedad y puño, etc. A diferencia de las batallas en la calle del dragón luchador, aunque también estaba luchando 1 contra 100 en la calle del dragón luchador, la otra parte no tenía 100 personas atacándolo al mismo tiempo. Además, en ese momento, podía operar los grandes daos a voluntad y tomar prestado poder, pero no aquí. Por lo tanto, fue realmente extremadamente aterrador que An Fei derrotara a 100 personas aquí. Zumbido. En ese momento, An Fei ya no dudó y finalmente activó la técnica divina de la iluminación celestial. En ese momento, An Fei sintió que cada célula de su cuerpo estaba dolorida y cada centímetro de su piel estaba aliviado. No era que no pudiera derrotar a las personas restantes, sino que quería usar a estas personas para templar su cuerpo.
Aunque el dios mayor de la guerra dijo que solo debería templar su cuerpo después de moldear las venas del suelo y dar a luz un núcleo estelar, esta ronda de clasificatorios duraría de todos modos 3 meses. Podría usar su poder para activar la energía en su estrella de origen y estabilizarla más rápido. Chapter 2353. Ending Nearly. Translator. En YE Translations Editor. En YE Translations la segunda ronda de clasificación, 2 meses después. Cerca de 720.000 personas se habían reunido fuera de la Torre Negra. La mayoría de estas personas habían sido eliminadas por debajo del piso 1000, pero algunas habían sido eliminadas desde varios cientos de pisos o incluso desde el piso 1000. La mayoría de estas personas que habían sido eliminadas estaban sentadas con las piernas cruzadas fuera de la Torre Negra. En el momento en que salieron, ni siquiera tuvieron tiempo de regresar a sus residencias. Esto se debió a que había demasiadas cosas en sus mentes que necesitaban ser digeridas. En la segunda ronda de clasificatorios, había demasiadas cosas que valía la pena absorber. Los que salieron de la Torre Negra más tarde sintieron que, siempre que absorbieran esta parte de la experiencia, su fuerza podría aumentar al menos en un 10%. Por supuesto, algunas personas salieron temprano o lo comprendieron lo suficientemente rápido, por lo que terminaron su consolidación y revisión. Sin embargo, la mayoría de estas personas no lucían muy bien, ya que el número en sus fichas de clasificación les dejaba claro que habían sido eliminados. Había un total de 800.000 cultivadores del reino de apertura celestial, pero estaban clasificados por debajo del puesto 500.000, por lo que deben haber sido eliminados. Alguien suspiró. Se dice que alguien fue derrotado después de llegar al piso 1000. ¿No es esta ronda de clasificación demasiado difícil? Es más de 10 veces más difícil que la primera ronda de clasificación. Alguien dijo, jeje, muchos de los 100.000 mejores cultivadores han sido eliminados. Se dice que muchos de ellos han llegado al piso 1001. ¿Sabes qué tipo de oponente anormal es? ¿Qué es? Jeje. Se dice que los oponentes son 100 cultivadores de la etapa final del reino de la transformación estelar con diferentes grandes dados. ¿100? ¿Estás bromeando? Puedo aceptar 10, pero ¿cómo puede alguien luchar contra 100? ¿Y son cultivadores ordinarios del reino de la transformación estelar en etapa avanzada? Por encima del piso 500, esos cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada son básicamente buenos oponentes. Por encima del piso 900, probablemente se hayan embarcado en el camino estelar. 100, puedo estar seguro de que no puedo durar más de 10 segundos. Alguien dijo, ¿10 segundos? No puedo aguantar ni 5 segundos. Alguien se burló. Solo imagina cómo será si 100 grandes daos diferentes te aplastan. Para ser honesto, tienes suerte si puedes durar 3 segundos. No tiene nada que ver con la fuerza. Pero alguien agregó. Actualmente, la mayoría de las personas que estaban en el top 100,000 están revisando sus batallas en la torre. Deben haber obtenido muchas ganancias. Pero descubrí que menos de 10 personas en el top 30,000 han salido. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Solo 10 personas? Mucha gente se quedó en shock. No eran tontos. No salieron, lo que significa que estas personas podrían haber llegado al piso 1000 o incluso haberlo pasado. En ese momento, An Fei, que estaba rodeado por un grupo de personas, sonrió. 100 cultivadores de la etapa avanzada del reino de la transformación estelar eran demasiados para él, pero 33 eran perfectos. Estas personas no podrían hacerle daño y no se cansaría. Con su poder para templar su cuerpo y liberar energía, la estrella de origen de An Fei finalmente comenzó a calmarse y dejó de temblar. Durante este periodo, su médula de jade dorada aumentó en 4 gotas. Definitivamente no era mucho, pero al menos podría traer algo de crecimiento a su fuerza. Su estrella de origen finalmente había recuperado la paz, lo que hizo que An Fei respirara profundamente aliviado. Esto significaba que podía comenzar a moldear las venas del suelo. La última vez, llevó a cabo impulsivamente la técnica de retorno al origen, lo que provocó que demorara el moldeado de las venas del suelo. Si no fuera por eso, habría terminado de moldear las venas del suelo. Después de que el puño dorado arrasara a 33 personas. En el siguiente piso, An Fei se encontró con un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. An Fei no se sorprendió. En el piso anterior, se podría decir que el 90% de las personas serían eliminadas allí. Y ahora, con la aparición de un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar, esto significaba que el nivel de dificultad había aumentado nuevamente.
Incluso el cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar más débil no era algo a lo que los cultivadores ordinarios de la etapa final del reino de la transformación estelar pudieran resistirse. Al llegar al reino de transformación estelar de etapa tardía solo se puede decir que se ha completado la transformación y se ha embarcado en el camino estelar. Sin embargo, los cultivadores de nivel máximo de la etapa final del reino de la transformación estelar incluso habían completado el camino estelar. Después de dar este paso, sus estrellas de origen eran indestructibles y podían conectar el poder de múltiples estrellas. En la superficie, sus físicos se elevaron, su poder del alma se elevó, su capacidad de combate se elevó y las runas del Gran Dao nacidas de sus estrellas de origen se elevaron. Sin importar en qué aspecto, los cultivadores del reino de la transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo podrían aplastar fundamentalmente a los cultivadores del reino de la transformación estelar de etapa tardía. Por ejemplo, si un abridor del cielo transformó su mar de origen en una estrella y dio a luz a un núcleo estelar, su fuerza básica sería de 10 puntos, entonces la fuerza básica de un cultivador del reino de transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo podría ser de 20 puntos o incluso más. Sin embargo, incluso un cultivador del reino de la transformación estelar en etapa avanzada de nivel máximo con un poder de combate de solo 20 no podía compararse con algunos cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada con una fuerza básica de 10 puntos. An Fei era lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Pero cuando salvó a Feng Xingliu y Feng Qingchen en el mar del Canto, su fuerza apenas podía competir con la de Black Shark. ¿Y cuántas habilidades había usado An Fei? Con la perla de oración de Dios, los guantes de boxeo asesinos de dioses y la mejora del poder del Dao celestial, además de la mejora de su ídolo del Dharma, logró derrotar por poco a Black Shark. Pero en realidad, en ese momento, lo que más asustó fue a Tiburón Negro. Después de dejar el campamento del mañana, mató a un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. En ese momento, su poder de combate básico se había fortalecido enormemente. Con toda su fuerza y la técnica de robo del vacío, solo mató el cuerpo original de un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar al que solo le quedaba un tercio de su fuerza. Si esa persona fuera él en su estado completo, An Fei estaba seguro de que sería imposible para él matarlo. Ahora, la fuerza integral de An Fei había dado un salto cualitativo nuevamente. Solo entonces estuvo seguro de que podría luchar contra un cultivador normal de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Sin embargo, como se trataba de una prueba, An Fei no tenía la intención de usar la técnica de robo del vacío de inmediato. Con la ayuda de la técnica de robo del vacío, An Fei sintió que podría alcanzar el primer lugar. Sin embargo, esta era solo la segunda ronda de clasificación, por lo que la clasificación no era muy importante. Por lo tanto, An Fei fue golpeado durante un día completo antes de tener la oportunidad de derrotar a este cultivador de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar que caminaba por el Gran Dao de la velocidad. Sin embargo, An Fei todavía sintió una sensación de logro después de derrotar al cultivador de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar, porque solo usó el poder de las cuentas de oración de Dios. An Fei no sabía si era porque el primer cultivador de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar con el que se encontró era demasiado débil. Cuando se encontró con el segundo cultivador de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar, las cuentas de oración de Dios eran completamente inútiles. Fue golpeado durante 3 horas. Sintiendo que estaba a punto de ser derrotado por la otra parte, An Fei robó la conciencia de combate de la otra parte, ganándose algo de tiempo de amortiguación. Al tercer día, An Fei estaba seguro de que no podía derrotar a este cultivador de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar con su fuerza pura y el aumento del 10% de la cuenta de oración de Dios, por lo que usó los guantes de boxeo asesinos de dioses. Finalmente, después de atravesar con dificultad este reino de transformación estelar de última etapa, An Fei estimó que no debería tener problemas para llegar a la tercera ronda. An Fei caminó naturalmente hacia el siguiente piso. No se detuvo para realizar la revisión de la batalla. Esto se debió a que se trataba de un entrenamiento de su fuerza básica. No había necesidad de revisar. En el siguiente piso, después de una feroz batalla, An Fei descubrió que esta persona era tan fuerte que no era rival para él ni siquiera con los guantes de boxeo asesinos de dioses. An Fei, que no iba a luchar por el ranking, naturalmente abandonó la batalla. Para él, estaba bien siempre que pudiera ingresar a la tercera ronda.
Después de todo, no había recompensas en las eliminatorias. Además, aunque podía usar el poder del Gran Dao, el poder del tiempo, el mundo de los ídolos del Dharma, la técnica del robo del vacío y muchas otras técnicas, no tenía que usarlas aquí. En cambio, sentía que tenía que salir rápidamente porque todavía tenía que moldear las venas del suelo. Zumbido. Afuera, todavía había casi 80.000 personas que no habían salido todavía. Fen Yu, Fen Xingliu, Zhao Qinglong, Wang Beichen, Wu Xuan y los demás aún no habían salido. Sin embargo, An Fei apareció de repente. ¿Por qué está aquí? Es un pez gordo el que mató a Yi Qianxin. ¿Por qué salió tan temprano? Dispara. ¿Pasó todos los pisos? Después de todo, una vez mató a un cultivador de nivel máximo del reino de la transformación estelar. No lo creo. Incluso Zhao Qinglong no ha pasado todos los pisos, y tampoco Fen Yu, quien ocupa el primer lugar en la lista del cielo. Incluso si mató a Yi Qianxin, no tiene sentido que haya pasado todos los pisos tan pronto. Inmediatamente, muchas personas miraron a An Fei con sorpresa. Por otro lado, An Fei se acercó al árbitro de inmediato. Hola. ¿Puedo volver ahora? El árbitro también pareció un poco sorprendido. Miró la muñeca de An Fei y este miró hacia abajo, solo para descubrir que el número 306 en su muñeca había cambiado, reemplazado por 1986. Esto significaba que 1986 personas habían llegado más lejos que él, pero, en cualquier caso, había logrado pasar a la tercera ronda. El árbitro asintió levemente. Sí, después de que termine esta ronda de clasificación, también habrá un margen de 3 días para la tercera ronda de clasificación. Te informaremos más tarde. Además, no tienes que cambiar tu residencia. Eso se basa en tu clasificación inicial. An Fei asintió. Está bien, gracias.